¿Sabías que muchos olivares empiezan a tener problemas el primer día que se plantan? Y lo más sorprendente es que esto no le ocurre a personas inexpertas, sino que le ocurre a agricultores que tienen experiencia y que han pasado por alto detalles importantes. Un fallo al elegir el terreno, una poda mal hecha, un riego inadecuado, pueden llevar a que todo el esfuerzo de una plantación salga mal desde el principio y que ese error nos pese durante muchísimos años. Después de mucho tiempo estudiando los olivos y muchos años recorriendo olivares por toda España, he comprobado que la mayoría de los nuevos cultivadores de olivos cometen los mismos errores. La buena noticia es que todos estos errores pueden subsanarse cuando aprendes cómo funciona realmente este magnífico árbol. El primer error consiste en pensar que todos los terrenos son iguales, que todos los terrenos son válidos. Muchas veces alguien pues se encapricha o se enamora de un terreno, de una finca que compra, o tiene un terreno que ha heredado, una parcela que heredó, y se le ocurre la buena idea de plantar olivos. Está bien. Sin embargo, no se ha planteado si ese terreno es idóneo, adecuado para el cultivo del olivar. La tierra, el suelo para el olivo, es su verdadera casa. Ahí es donde va a vivir, sus raíces van a vivir durante toda su vida. Entonces, es como si tú te vas a construir una casa y la construyes en cualquier sitio sin haber hecho un estudio del terreno. Es decir, si ese terreno es arcilloso, si es rocoso, ¿cómo es? Porque puede pasar que con el paso de los años, pues tu casa tenga problemas de cimentación, porque no elegiste el terreno adecuadamente. Bueno, pues con el olivo pasa exactamente igual. Además de los aspectos geológicos del terreno, es muy importante también el drenaje de ese terreno. El olivo no admite encharcamiento. El olivo necesita terrenos que drenen bien, que filtren el agua, que el agua vaya para abajo con libertad. Y esto es porque los olivos necesitan oxigenar sus raíces. Aunque parezca que no, pero bajo tierra también hay aire atmosférico, ahí bajo tierra. ¿Qué ocurre cuando el terreno se encharca? Pues que esos poros del terreno que están ocupados por aire son ocupados por agua. De esa forma el olivo no puede respirar, no respira, se encharca, se asfixia. Como si tú te tapas la nariz. Te tapas la nariz y quieres correr una carrera con la nariz tapada. Te va faltando oxígeno, poco a poco te va faltando oxígeno, hasta que llega un momento y dices, ya no puedo más. Lo mismo le pasa al olivo. El olivo en terrenos encharcables, terrenos donde hay poco drenaje, finalmente va a ir mal. Y eso es fundamental. Estudiar también, aparte del aspecto geológico, el drenaje de ese terreno. Eso es relativamente fácil. Pensás que echáis un cubo de agua en la arena de la playa. ¿Cuánto tarda el agua en desaparecer? Inmediatamente, porque hay arena y tiene muchos poros por donde se filtra, se mete el agua entre granito y granito de arena. Si tú el terreno donde quieres poner olivo ves que se encharca fácilmente, que cuando llueve se hace encharco y los charcos están allí semanas, ese terreno no es el mejor para plantar olivos. Otro aspecto importante es la variedad. Un error es equivocarse de variedad, porque tú tienes que analizar, tú tienes que valorar qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, qué es lo que deseas. Es decir, tú vas a plantar olivos para aceite, tendrás que elegir unas variedades. Tú vas a plantar olivos para mesa, es decir, para cogerlas y alinearlas, pues tendrás que optar por otras variedades. No puedes equivocarte, porque te va a salir mal la jugada y luego te va a costar mucho dolor arrancar esos olivos, o dinero tenés que reinjertarlos. Es decir, tenés que injertar esos olivos con la variedad que tú tenías que haber puesto del principio. En ocasiones ocurre que se ponen de moda variedades de olivos y uno se deja llevar y oye a uno y a otro, oye, que tal variedad es estupenda, la está plantando mucha gente, no sé. Ya, pero tú no sabes para qué la están plantando. Es decir, es muy conveniente que te informes de las características de cada variedad según tu necesidad. Tú piensas que sí, la gente dirá que bueno, que está muy de moda un tipo de chaquetón para ponérselo y tú vas y te compras ese chaquetón, pero está en el mes de agosto, vamos a ver, que no es el chaquetón, no es la ropa que tú necesitas en ese momento. Tú tienes que valorar cuáles son tus verdaderas
necesidades. Precisa ese detalle, que no te equivoques. Tienes también que informarte de que la variedad que tú decidas poner, porque tú, bueno, pues piensas que sí, que esa es la que tú quieres poner, porque tú quieres aceite, pues vas a poner tal variedad de aceite. Pero esa es la variedad adecuada para tu terreno, para tu zona climática. La zona donde está hace mucho frío, hay helada en invierno. Tú tienes que asesorarte primero. No solamente ir a un vivero y que está allí en el vivero te aconseje lo que tiene. Llévate esta que es la mejor porque es la única que tengo. Entonces lo que va a hacer es colocarte lo que tiene, ya está. Intenta asesorarte. Hay gente en cooperativas, técnicos que entienden en la zona en la que tú estés, alguna cooperativa agraria que haya, pues tú vas y preguntas allí es donde mejor te van a enseñar, te van a informar. Si tienes acceso a algún agricultor de la zona, es el que te va a decir la variedad adecuada para tu zona, para tu terreno. Y eso es muy importante, que te asegures que la variedad que pones es la variedad que tú necesitas, la que tú quieres y la que mejor te va a ir, porque luego es difícil cambiarla. Otro error importante es el tema del riego. Hay quien piensa que, bueno, que si los olivos, las plantas necesitan agua, pues cuanto más agua le eche, pues mejor va a ser, ¿no? Y no es el caso. Pensad que el olivo es una planta mediterránea, de clima mediterráneo. Aquí el agua, en el clima mediterráneo, el agua precisamente no es lo más abundante. Por tanto, el olivo es una planta que está adaptada a la escasez de agua. No es como una planta que vive en el trópico, una zona tropical donde llueve todos los días y que está adaptada a muchísima humedad y muchísima agua en el suelo. El olivo no es así. Hay que tener cuidado con el tema del riego. Eso no quiere decir que el olivo haya que tenerlo en secano, como se ha tenido de toda la vida. Los olivares están secando de siempre. El olivo agradece que se riegue, agradece que en verano se le den riego de apoyo, que refresquen el suelo y que hagan que la aceituna siga su ritmo de crecimiento, que no se ponga chuchurría la aceituna, que no se arrugue. Agradece el riego. Pero hay que tener en cuenta que esos riegos deben de ser lo más profundos posible. Mira, las raíces lo que hacen es explorar el terreno, van creciendo por la tierra y van buscando el agua, van buscando donde hay zonas más frescas, donde hay más humedad. Si tú estás regando siempre con poca cantidad y con mucha frecuencia, lo que hace es que el agua penetra poco hacia abajo y se hace como una especie como de bulbito así, debajo de la tierra, donde está la humedad. Y las raíces donde van a estar, en ese pequeño sitio. ¿Qué pasa? Que si en un momento dado le falla el riego, porque no puede regar, por lo que sea, por mil cosas que pueden pasar y no puede darle ese riego tan frecuente, lo que ocurre es que las raíces se encuentran que ese bulbito de agua va menguando, se va secando y el olivo se te puede secar, se te puede llegar a secar. Hay que darle riego lo más copiosos posible, sobre todo en plantas jóvenes, Riego lo más copiosos posible, es decir, con la mayor cantidad de agua y lo más distanciado en el tiempo. De forma que se haga un bulbo grande de agua y las raíces profundicen lo más posible. De forma que si le falta humedad, le va a falta humedad en la parte de arriba del bulbo, en la de abajo es la última que se le va a secar. Claro, que os podéis preguntar que cuándo es el momento de regar, cuándo conviene que riegue el olivo, cuándo es el momento. Bueno, pues ahí hay un signo, una señal en la hoja que te dice, que te cuenta cuándo necesita agua. Y es que la hoja del olivo, cuando si tiene fruto, la aceituna, cuando falta humedad, la piel de la aceituna se va arrugando, se va chuchurriendo. Y las hojas se van abarquillando. Entonces, cuando la hoja empieza, la hoja es plana, abarquillar significa que coge esta forma. Entonces, cuando la hoja empieza a abarquillarse, le está faltando humedad. O cuando la aceituna se está arrugando. Es el momento de darle un buen riego, lo más copioso posible. Hay una cosa que no es fácil. Consiste en el abonado. El abonado de los olivos, de las plantas en general, pues es como muy intuitivo. O sea, las personas necesitamos comer, los seres vivos necesitan alimentarse y las plantas necesitan nutrirse, necesitan abono. El abono, normalmente el abono se le echa al suelo. La planta coge el 90% de los nutrientes que precisa, los coge del suelo. También podemos apoyarle con abono foliar, es decir, con tratamientos de abonos foliares. Pero
Pensad que, bueno, uno, por ejemplo, puede precisar en un momento dado, aparte de su comida de diario, necesita un suplemento vitamínico. Pues vas tus pastillas, te las tomas y puedes sentarte bien. Sin embargo, si tú piensas que te puede alimentar solamente de pastillas de suplementos vitamínicos, pues te estás equivocando. Sí. El olivo no se alimenta solamente por vía foliar, principalmente lo hace por el suelo. Lo hace por el suelo. Por tanto, hay que abonar el suelo, lo más importante. Y aquí viene la parte, digamos, más complicada. Hay abonos genéricos, abonos compuestos que llevan un montón de cosas. Hay marcas fantásticas de abonos muy buenas. En el abono sí que es verdad que cuanto más caro, más bueno. Ahí sí que ahí no falla, ¿eh? En muchas cosas también, ¿no? Pero que en el abono, un abono que sea caro es bueno. Hay abonos de liberación lenta, hay abonos estupendos para el olivo. Pero es difícil precisar, llegar al detalle de qué necesidades nutricionales necesita el olivo. Eso lo saben hacer personas expertas, personas que han estudiado, técnicos, peritos, ingenieros, agrónomos, que han estudiado, que saben interpretar análisis foliares, que saben hacer, saben coger la hoja, que luego se van a analizar. La hoja hay que saber cogerla, en un olivo hay que saber coger la hoja, no se coge cualquier hoja. En las medidas del año, es decir, los crecimientos vegetativos que ha hecho en el año, se coge la parte media de ese crecimiento vegetativo, dos hojas opuestas, una y la que está enfrente, esas dos hojas. Y en el mismo olivo se coge una ramita aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí, en las 4 puntos cardinales del espacio, en un olivo. Y luego se hace un muestreo de olivos, no solamente se coge 8 hojas de un olivo, sino que se cogen muchas más. Así que va haciendo un muestreo aleatorio, no se cogen todos seguidos y se dejan todos aquellos sin coger, se hace un muestreo aleatorio. En fin, que eso hay que saberlo hacer, el análisis foliar. Hay que saberlo llevar, tener suerte de llevarlo a un laboratorio que haga las cosas en condiciones y luego interpretarlo. Y lo más complicado es diseñar un plan de abonado para tu olivo en tu terreno y en un momento determinado de la vida del olivo, de la vida a lo largo del año. Eso es complicado. Hay poca gente que entienda de eso, ¿eh? Os lo aseguro que hay poca gente, ¿sabes? Los que saben de verdad, ¿eh? Luego hay, en fin, gente que sabe un poquillo. De todas formas, si no tenéis una gran cantidad de olivos y lo podéis hacer vosotros, es preferible quedarse corto que pasarse, con el abono como con el agua. Preferible quedarse corto que pasarse, ¿vale? Es muy poco frecuente, muy poco habitual que se produzcan déficits nutricionales en un olivo. Con lo que tiene el suelo, cualquier suelo tiene olivo bastante. El olivo, si hay un árbol duro y extraordinario en el mundo, si hay un árbol duro, esos son los olivos. Se adaptan a todo prácticamente. Y con poco que le eche te van a agradecer muchísimo. Pero hay que tener cuidado con los excesos. Ya os digo, el clima mediterráneo es un clima que es duro, un clima difícil. Y el olivo se ha adaptado a eso. Pero no hay que pasarse con miramientos, con tantos miramientos con los olivos. Están acostumbrados a salir adelante ellos solos, con muchas dificultades y salen. Y se tienen cosechas estupendas muchas veces con poco que se les haga. Otro error frecuente es no observar los olivos, no verlos. Los olivos nos están constantemente mandando señales a través de su hoja, a través de sus frutos, a través de sus crecimientos vegetativos, de las medidas que hacen cada año, a través de las hojas que se le caen, de la coloración del olivo en general, a través de sus ramas, de la disposición de las ramas, de los chupones que tienen. Nos están diciendo si las podas que se están haciendo son correctas o no son correctas. Hay que acostumbrarse a observar el olivo. Y los olivos hay que observarlos incluso antes de llegar al olivo. Cuando tú vas con el coche y estás viendo tu olivo allá a lo lejos, ya hay que estar observándolo, ya hay que estar viendo la coloración del olivar en general en comparación con los olivos que hay alrededor de otra gente que lo esté cultivando. Porque eso desde lejos ya te está dando información del verdor de tu olivo y de los de al lado. Luego, cuando ya va al olivar en sí, ya empieza a mirar con detalle, empieza a ver la hoja por arriba y por abajo, a ver amarilleamientos. Si los amarillamientos que hay en la hoja son uniformes,
en determinado momento del año. Puede ser debido a que las hojas envejecen de forma natural y se caen, como se nos cae el pelo, se caen células de la piel y salen otras nuevas. Eso está bien. O bien si esos amarillamientos tienen un patrón determinado. Hay redondelito, puede ser repilo. Si las hojas están comidas o no están comidas. Si las aceitunas están picadas o no. Si están bien, la piel, la epidermis de la aceituna es uniforme o está picada, está mordida. Nos puede dar señales de muchísimas cosas. Como cuando el médico está sentado en su consulta y entra alguien, ¿no? A la consulta. Pues parece que no nos damos cuenta, pero los médicos, desde que alguien entra a la consulta, ya lo están viendo de lejos. Lo están viendo la cara que tiene, los andares que trae. Si anda ahí, chepa, ¿entendéis? Ya desde lejos, antes de que abra el pico, el paciente, el médico lo está analizando, lo está diagnosticando. Luego ya, cuando se siente, empezará a contarle su vida. El médico empezará a tener más información. Por lo mismo con los olivos, hay que verlos ya desde lejos, hay que estar ya mirando. Normalmente si te gustan mucho los olivos y te encanta el campo, no puedes evitar empezar a mirar tu olivo desde lejos ya. Ya lo estás viendo y dices, jo, mira mi olivo, ¿cómo está? Oye, parece que está, los de al lado parece que está un poco más amarillo que los míos, ¿no? O al revés. Eso hay que hacer. Hay que observar desde lejos y luego ya en detalle. En detalle me refiero, pues que tú puedes mirar tu olivo y ves de pronto que sale un pajarillo de tu olivo y te acerca. Y ves que resulta que es que el pajarillo era, pues no sé, pues un colorín que ha hecho un nido en tu olivo. Y oye, pues ten cuidado. Mira el nido, resulta que tiene pollillo, tiene huevos, pues ya sabes que tiene un nido un pájaro allí en tu olivo. Vigila que nadie moleste por esa zona de tu olivar. Hay olivos que son muy viejos, hay olivos que tienen cientos de años, unos troncos gruesos y preciosos, incluso miles de años. Hay olivos muy antiguos. Sin embargo, para poder vivir de tu olivo, tener buenas cosechas y tener unas cosechas saludables y regulares en el tiempo, hay que hacer poda. Los olivos hay que podarlo, hay que rejuvenecerlo. La poda tiene muchos misterios. Y como tiene tantos misterios, se le suele tener miedo a la poda. Se le suele tener miedo a la poda. Hay quien poda mucho, quien poda poco. Hay quien conserva la rama gruesa, la madera envejecida durante muchísimos años. Me decía un amigo hace mucho que a la tropa hay que rejuvenecerla. Sí, tú no puedes tener todo tu olivar con ramas viejas. Tienes que quitar ramas viejas y que aparezcan ramas jóvenes, que son mucho más productivas. La poda tiene muchísimas versiones. Tantas versiones como pueblos hay en este país. Cada pueblo se poda más o menos. Veréis, la poda tiene sus criterios básicos técnicos, que eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pero los usos, las costumbres, las tradiciones de cada uno pues son muy variables. Yo lo compruebo constantemente, asisto con frecuencia a concursos de poda en distintas localidades donde va mucha gente. Veo mucha gente y yo veo muchísimas podas. Y veo los olivos que hagan de la gente que ha ganado, luego voy a verlo. Y tengo muchos vídeos, cada vez más afortunadamente, de colaboradores del canal que podan delante de mi cámara y explican por qué lo hacen. Y como os digo, hay criterios que son básicos, pero las costumbres esas son inamovibles. O sea, hay gente que tiene costumbre de hacerlo de esa manera porque en su pueblo se hace así, o su familia se lo explicó y no hay quien lo cambie. De todas formas, hay que podar. Hay que tener un poquito, a veces se le tiene miedo a meter, la máquina, a cortar, a quitar ramas, pero hay que rejuvenecer los olivos. Un amigo que se llama Felipe, que es un cortador, tengo algunos vídeos de él podando olivos. Es un tipo estupendo, como persona y cortando. Pues resulta que Felipe me decía un día que el olivo tiene que estar siempre criando. Eso es una sentencia, vamos. El olivo tiene que estar siempre criando. Os lo explico. Pensando en un olivo antiguo, un olivo que tenga tres troncos, 3 ramas, 3 patas, 3 pies. 3. Y ahora cada pie tiene 3 ramas principales. Tiene 3, aquí otras 3 y aquí otras 3. 9 ramas principales. Bueno, pues tú plántate de primera con esos olivos. Estén como estén. Pues tú tienes que ponerlos a criar. Significa lo siguiente. Tú le buscas de esas patas la que tú ves que está más gruesa, más negra, con más cáscara vieja, que está en tercera, sabe que se llama, que ya tiene mucha cáscara vieja, como mismo que el tronco. Esa rama hay que quitarla ya. Bueno, pues esa rama la cortas. La cortas por su sitio,
Os aconsejo que veáis vídeos de poda de este canal. La cortas por su sitio y al cabo de 2 años tienes que limpiar esos brotes porque de ahí brotan un montón de varetas. Tienes que limpiar y dejarle las 2 o 3 varetas que estén mejor. Esas 2 o 3 varetas a los 4 años, ya están 4 o 5 años ya están produciendo aceitunas. Es decir, ya está criando, ya has criado esa rama y está produciendo. Ese es el momento de cortar otra rama. Esta ya está criada, corta otra para que empiece a criar. A los 4 o 5 años cortará otra, después otra, después otra. Siempre está criando. Tienes 9 ramas principales y tú ponte que duran 4 o 5 años, entra en producción, pues te va pues casi a 40 años, 35, 40 años, en terminar de darle la vuelta al olivo, Cuando vuelve, cuando has terminado la vuelta, esta rama primera que cortaste está para quitarla otra vez. Vuelve a empezar a criar. Eso es un buen sistema. El olivo tiene que estar siempre criando ramas nuevas. Si a un niño con 7 años le echamos encima la obligación de trabajar duro todo el día, de llevar dinero a la casa, de trabajar también en la casa, de cuidar a su familia, pues mal le va a ir a esa persona, porque no es el momento de asumir esa responsabilidad. Al olivo le pasa exactamente lo mismo. Si tú plantas un olivo, depende del terreno, de cómo lo riegues, de muchas cosas, pues va a empezar a producir aceitunas. Si va a madurar sexualmente, va a florecer, va a producir flores que se van a fecundar con el polen de otro olivo a los 3, 4 años, 2, 3, 4 años, depende de cómo estuviese el olivo de grande cuando lo plantase. Y a partir de ahí, bueno, pues ya puede empezar a coger la aceituna. Y al año siguiente, si el primer año te echó medio kilo de aceituna, al año siguiente a lo mejor te echa 3 kilos de aceituna. Y bueno, pues ya empieza a cogerle aceituna. Pues no, eso no se hace. Es decir, ya está obligando a un individuo, en este caso ya un olivo, no un niño, a un individuo joven que está en formación, a hacer un esfuerzo enorme. La producción de aceitunas, cuando estamos hablando de cosecha, de lo que estamos hablando es de que el olivo se está reproduciendo. La reproducción en la naturaleza, en los seres vivos, la reproducción es muy costosa desde el punto de vista energético. La reproducción y la crianza. En este caso no estamos hablando de una gata que está criando 8 gatillos, no. Estamos hablando de un olivo que está criando 1 kilo de aceituna y las está engordando. Eso le resta muchísima energía al olivo. Entonces, ese olivo, si es pequeño y lo dejamos con toda esa cosecha, no va a crecer. Y lo que necesitamos en un principio es que el olivo crezca, desarrolle una estructura aérea importante, que forme hojas, que forme ramas, que produzca un sistema radicular lo más extenso posible. Es decir, que el olivo se madure, se haga grande y luego ya le cogeremos aceituna. Y no que si desde el principio estamos ya sacando la cosecha porque queremos ya sacar un rendimiento a los olivos del tipo que sea, pues lo estamos haciendo más. Al olivo hay que respetarle sus tiempos, hay que dejarlo que crezca. La aceituna, tengo yo un vídeo publicado justamente de esto, quitándole yo aceituna a un olivo pequeño, un olivo de 3 años, con un montón de aceitunas, que hecho le cuajaron un montón de aceitunas. Y cuando ya estaba la aceituna, el tamaño de más chica de un cacahuete, pues se las quité todas. Le quité toda la cosecha. Lo dejé sin una sola aceituna. Con ese objetivo. Y lo explico en ese vídeo, con ese objetivo. Es decir, que el olivo crezca, se desarrolla. ¿Vale? Que no es el momento de que el olivo produzca aceituna. Algo que tampoco es fácil con los olivos es el control fitosanitario. Es decir, el control de plagas y de enfermedades. Os recuerdo que las plagas están producidas por bichillos, insectos, arañas, ese tipo de cosas. Mientras que las enfermedades están producidas siempre por microorganismos, hongos, bacterias, virus, lo que sea. ¿Vale? Marco esa diferencia antes de empezar con esta parte de las enfermedades. Hay que observar muy bien los olivos y hay que asesorarse. No se puede llegar al olivar y decir, voy a tratar por si acaso. No, es que no se trata por si acaso. Te va a costar dinero y a lo mejor resulta que no ha hecho nada, porque es que ese por si acaso, te lo ha dicho un vecino que está tratando también por si acaso, y ya estás tirando el dinero. Y a lo mejor estás corriendo el riesgo de que le haga un daño al olivo, un tratamiento inadecuado y, ¿entendéis? Hay que asegurarse de que tienes un problema fitosanitario en tu olivo. Llevas hojitas, llevas cosas, al técnico allí en la afuera del pueblo hay seguro alguna nave donde venden productos venenos y abonos y cosas. Tú llevas tu hojita, le preguntas a alguien, algún técnico que conozca, te vas a la cooperativa. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es?
y que te diga que esa plaga, esa enfermedad que tú puedas tener, o a lo mejor resulta que no tienes nada, y dices, pues esto no es nada, no pasa nada, no te preocupes. Y también que te diga el producto que tienes que echarle y la dosis adecuada. Normalmente, las naves que te venden fitosanitarios te suelen decir 2,5 cuando eran 2, para que se te gaste el bote antes. Suele pasar, ¿eh? No siempre, no todo el mundo es así, pero el chorreón. Tú echarle un chorreón y ya va despachado, así te va a ir mejor. Hay que asegurarse de que tienes un problema o no lo tienes y asegurarse de que tienes que ponerle a tu olivo. Pensar en un médico, ¿no? Un médico que todo el que entra por la puerta, le receta antibióticos. ¡Hala! Y no sabe ni lo que tiene. Y es que a lo mejor resulta que le duele una rodilla, pues se ha caído y le manda antibióticos. Los médicos no hacen eso, ¿eh? Yo pensé que estoy yo criticando, que lo pongo como ejemplo para que entendáis que hay cosas que hay que pararse, ¿no? A hacerlo bien. No penséis que es que yo tengo muy mala experiencia con los vecinos, porque parece que es que me estoy metiendo con los vecinos todo el rato, que los vecinos no hacen más que... no. La cosa es que hay que saber, o hay que tener cuidado con quién te aconseja, A veces hay quien lleva media vida haciendo una cosa y lleva media vida haciéndola mal. No quiere decir que personas que tengan mucha experiencia lo estén haciendo correctamente. Es preferible no tener prisa, aunque en ocasiones hay que hacer tratamiento en su momento. Uno no puede esperar, voy a tratar ya la semana que viene cuando vuelva, no, hay que hacerlo en su momento. Pero me refiero a no tener prisa en cuanto que es preferible aconsejarse, asesorarse bien, eso es muy importante. Hay técnicos estupendos y gente que sin ser técnico, sin ser perito agrícola o ingeniero agrónomo, tienen mucha experiencia, saben hacerlo muy bien. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Buscar ese consejero que te lleve por el buen camino. Eso, en fin, hay que tener suerte en la vida hasta para eso. No solamente con respecto a los tratamientos, sino ya os lo digo, con respecto también a los abonados, al riego, a las podas. No todo el mundo sabe podar, ¿eh? No todo el mundo sabe podar. Se poda con motosierra, pero luego la motosierra, hay muchos tipos de motosierras. Hay motosierras de poda, de olivos, que son motosierras muy quirúrgicas, motosierras que son pequeñas, que te pesan 2 kilos 800, 2 kilos 900, con un espadín más bien cortito, un poquito puntiagudo. Son podas son motosierras de especialistas. Luego hay motosierras de jardinería, son motosierras más grandes, poco más potentes, y también motosierras forestales. Entonces, si a ti te viene a cortar tu olivo, uno con una motosierra que parece un camión, ¿vale? Hay que tener cuidado con quién te va a podar los olivos. Te va a podar los olivos. Luego también pasa que aunque nos vaya bien, en cuanto que hemos tenido tino con los tratamientos, hemos tenido suerte con quien nos aconseja, tenemos que tener en cuenta una cosa. Y es que los olivos cambian de un año para otro, de un mes para otro. Y que no todos los años son iguales. Hay años que por las condiciones atmosféricas, por las condiciones meteorológicas, da muy buena floración. Luego hay muy mal cuajado porque hay un calor muy fuerte, no coge bien la aceituna. Años más secos, años más lluviosos. Hay años que como te despistes, en pocos días se te repila un olivo. Se te repila significa pues que hay hongos que se favorece su crecimiento con la humedad ambiente, con la humedad que hay en la superficie de la hoja, y que como te descuidas un poquito se te llena todo el olivo de hoja amarilla con manchitas, con redondelitos. Yo he visto olivos completamente desfoliados igual que una higuera, ¿vale? Igual que un melocotonero, un almendro, desfoliados completamente, repilados 100%. Se te ha ido de las manos. Entonces, cada año viene distinto. Hay que tener en cuenta que el campo es fantástico, pero no deja de ser traicionero. Y hay que observar, hay que verlo venir. Tú no puedes ver venir una granizada, que te venga un pedrisco, y si tienes resultado una plantación de olivo gordal para mesa, aceituna de mesa, las que nos ponen con la cervecita, y te viene un granizo, te haga polvo toda la aceituna. Pues llena de matadura, y eso a nivel tienen mala pinta, no se pueden ya vender, ¿no? Si son para aceite no pasa nada. Entonces hay cosas que no son previsibles, que no las puedes venir. Es que un granizo te cae en una tarde, te cae una granizada y te lo estropea todo. Pero hay otras cosas que sí las ves venir.
Hay que, hay que tomar, ya digo, de que tú ves tu olivo de lejos, te puedes dar cuenta que tus olivos están amarilleando, no tienen buen color los olivos con respecto a todos los demás. Ahí tienes tú que estudiar qué le pasa a tu olivo, porque la tierra es la misma, la tuya que la del olivo al lado. Las condiciones ambientales también son las mismas. El mismo frío le da al de al lado que al tuyo. Le ha llovido por igual. Sin embargo, tus olivos tienen un color distinto. Algo puede pasar. ¿Estamos? Es decir, que no lo des por sabido todo. No lo des por sabido todo. Asiste a jornadas técnicas, asiste a cursos. Yo hace años que empecé ya a dar cursos de poda de olivar en el Centro de Formación Agraria de la Junta de Andalucía. Y venía gente, asistía gente a estos cursos que no sabía mucho de olivos, que querían aprender, venían como una esponja a aprender de todo. Y luego había gente que venía con las orejas llenas de serrín, habían estado todo el día cortando y venían por la tarde a aprender. Había gente, yo me acuerdo de un hombre mayor que era un fenómeno. Había gente que sabía más que yo, me 40, pero no pasaba nada, mejor. Pues yo no tenía nunca problema en admitir que uno sepa más que yo, haya dicho un consejo, una expresión más acertada que la mía. La cojo y la incorporo al curso. Había gente que sabía un montón y sin embargo continuaban asistiendo a cursos de formación. Eso es una buena cosa. O sea, no dejé de complementar vuestro conocimiento a lo mejor de toda la vida con nuevas cosas que os puedan ofrecer a otras personas. Es decir, ten esa actitud. Sigue leyendo, sigue viendo vídeos en canales especializados sigue hablando con uno y con otro. Todo eso siempre te va a estar aportando. Estamos aprendiendo todos los días de nuestra vida, aprendemos algo. Siempre se ha dicho, ¿no?, que todos los días se aprende algo. Pues sí que es verdad. Y con algo tan dinámico como es el campo, tan dinámico como el campo, y una planta tan rústica y tan compleja como es el olivo, todos los días se aprende algo. Bueno, pues así charlandillo, os he hablado de 10 cosas, de 10 errores que se puedan cometer, de 10 cosas que te puedan pasar y que puedan perjudicar tu cosecha, tu olivo. Es cierto que algunas de estas cosas, seguro, algunas de estas cosas te ha pasado alguna vez, porque por más que sepamos, por más preparados que estemos, siempre podemos meter la pata, o siempre podemos tener un despiste, un descuido, y se nos va algo de las manos. Entonces, pues bueno, pues si tienes alguna experiencia que contar, alguna cosa que te haya ocurrido con respecto a estos 10 puntos que he tratado, pues cuéntala, ponlo en los comentarios. Yo los contesto a todos y es un buen foro en los comentarios de un canal de YouTube. Es un buen foro donde aprender cosas. La gente se comente, se dice uno a otro, oye, pues mira, tal. Es bueno. Comenta lo que tu experiencia, lo que hayas vivido con tu olivo y así aprendemos todos. He dicho 10, pero pues no sé, a lo mejor podrían haber sido más, ¿no? Quiero decir, que si pensáis que alguna cosa no la he tratado, ¿no? Decir, oye, pues Juan Carlos no ha hablado de tal cosa que me pasó a mí una vez y que no lo he dicho, ¿no? Bueno, pues lo pone en comentarios, porque siempre estoy abierto a que con lo que me digáis, hacer nuevos vídeos, nuevas producciones que sigan enriqueciéndonos a todos. Pues con esto ya me despido. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Evidentemente, muchas de las cosas a las que yo he contado, pues ya las sabríais, muchos de vosotros, ¿no? Y eso, es que esto es muy fácil, esto es muy obvio, esto es muy... Ya, pero hay gente que a lo mejor le pilla de nuevas, ¿no? Y dice, oye, pues voy a descuidar yo con esto. Entonces, si os resulta interesante, si habéis aprendido algo, pues que sepáis que hay muchos más vídeos publicados en este canal y muchos más que tengo en cartera, muchos más guiones que tengo ya elaborados de vídeos súper chulos. Tengo algunos vídeos, estoy preparando algunos vídeos sobre aspectos genéticos de los olivos. Es decir, se puede sacar, podemos tener en algún momento, algún día, podríamos tener olivos resistentes al repilo. ¿Qué dicen los científicos de eso? O, por ejemplo, podemos tener olivos que produzcan cosechas fantásticas sin riego, sin pleno secano. Hay muchos vídeos muy interesantes, no solamente sobre esto que me ha venido a la cabeza ahora, que estoy elaborando los guiones, sobre aspectos genéticos del olivo, que son
temas poco tratados, el tema de la genética. Y la genética lo es todo, ¿eh? La genética lo es todo. Pensáis que cada variedad de olivo, picual, no sé qué, no sé cuánto, manzanilla, cada variedad de olivo tiene una composición genética distinta. Básicamente es la misma. Es la el acebuche, el olea europea. Todos son la misma especie. Pero cada variedad tiene características distintas. Es decir, eso es selección genética. Cuando tenemos una planta cultivada, todo ha tenido un camino genético muy interesante. Muy interesante. Pensad en la raza de perros. Todas provienen del lobo, ¿no? ¿Cuántas razas de perros hay? Con los olivos pasa igual. Se pueden conseguir olivos resistentes al encharcamiento. Pues podría ser, ¿no? Abriría el campo mucho más, porque podríamos plantar olivos en lugares donde antes sería imposible. Se encharcan los olivos, amarillean, se ponen cloróticos y se mueren. Bueno, pues si queréis más contenido, suscribiros al canal, darle así a la campanita esa, que hay una campanilla así para que se ponga en color negro, de forma que cuando se publique otro vídeo, os avisa en YouTube. ¿Vale? Venga, nos vemos.